porque en esta justamente hay unas coloraciones ahí en rosa, pero bueno, este mapita nos va mostrando la extensión del Evangelio en los 3 primeros siglos. Eso que veis ahí de color rosa es el cristianismo del siglo I, es sobre todo lo que es Asia Menor, Roma, un poquito en Grecia. Luego un color, es que no se aprecia, un color rosa un poquito más tenue nos va mostrando cómo el cristianismo se va extendiendo en el siglo II, y luego ya en el siglo III pues tenemos todo el mar Mediterráneo, prácticamente todo el imperio romano que ha sido cristianizado. Pero bueno, preferís verme a mí que el mapa, pues eso ya es cosa vuestra. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque había algunas preguntitas, algunos comentarios muy rapiditos, y les vamos a dar paso, porque es importante a lo mejor aclarar alguna cosa. Y luego voy a intentar hacer un recorrido, a ver si no hago tantos paréntesis, y para dejarlo en la época constantiniana, que es lo que hemos venido a contar aquí, e intentar dejar la última media hora, a lo mejor un cuarto de hora, pues también para preguntas. Y si no, ya sabéis, yo encantado vuelvo aquí a visitaros otra vez. Yo creo que al haber incluido las preguntas, las posibles preguntas de la conferencia, ya no hará falta. No hace al final, vale, digo, bueno, pues yo a mandar. Yo soy muy bien, vamos, la primera en la frente ha sido de mi mujer. Un comentario que no, tal vez se me lo guardo para casa, y el otro dice, bueno, ¿y por qué empiezas por Roma si los griegos fueron antes? Y yo digo, pues mujer, como siempre tienes razón. Si desde el punto de vista cronológico, es verdad, primero sería más apropiado hablar de Grecia, después de Roma, y luego ya pues meternos en el judaísmo del primer siglo y ya el cristianismo. Cronológicamente sería más adecuado, pero como lo que quería contaros era la influencia que había tenido la cultura griega también en Palestina, pues os he cambiado el orden. Pero los elementos griegos, para mí es quizá con que nos quede esto es la clave, los elementos griegos nos llegaron a nosotros a través de Roma, ¿vale? Toda la cultura griega se trasladó al occidente medieval a través de Roma. Y es más, se nos pasó cristianizada incluso, ¿vale? La cultura griega. Gracias por la aportación. Una hermana decía lo de Palestina, sí, lo resumo yo. Dice que porque hablo de Palestina, y tiene toda la razón del mundo, es un anacronismo. Dice, en la Biblia no aparece. ¿De dónde viene la palabra? Palestina, de Filistina, la tierra de los filisteos. Es un anacronismo y pues lo utilizamos para entendernos, ¿vale? Pero no solamente que no aparezca en la Biblia, es que los textos antiguos también de los romanos no aparece. Era la tierra de Judea, o la provincia de tal, eran provincias romanas y no aparece esa denominación. Pero es igual cuando hablamos de la España romana o de la España medieval, no había tal cosa. Los estados modernos surgen pues en la época moderna. Pero bueno, es una forma de entendernos. Hemos definido geográficamente ese espacio, es la palabra que utilizamos para definir ese espacio de manera geográfica. Claro que todas las definiciones a veces tienen también algo de ideología y quizá habría que recuperar otros nombres para esta tierra, pero en aras a podernos entender, pues lo que es importante es hacer la aclaración. Y Javier me hablaba también, habla más de los gnósticos, tienes que hablar del gnosticismo porque... Habla de un poco, ¿no? Les he citado antes, ¿no? Estos que aparecen en la epístola de Juan salieron de nosotros porque no eran de nosotros, son los gnósticos. Pues mira, paso un par de transparencias y me detengo a hacer el paréntesis un poquito más adelante, ¿vale? Y cuando queráis que me detenga y que haga algún paréntesis, yo encantado de la vida. Sí. Pues Herodes era gobernador de Judea por la gracia de Roma. Es decir, que sí hay una cercanía, ambos eran grupos, herodianos y saduceos, eran grupos, digamos, cercanos al poder de Roma. Uno más político y el otro más de carácter religioso. O sea, ellos tenían una conexión. Y enfrentados a ellos, a la oposición, serían los fariseos. Y entre ellos, pues, toda la historia esta que conocemos. Lo que es muy importante y muy interesante es esos puntos que tienen de común. La importancia de la ley.
Unos muy estrictos con la ley ceremonial, otros muy estrictos con el cumplimiento al más mínimo detalle. Dice, bueno, pues Jesús vino a traer un mensaje de la gracia, era más como más difuso, y Pablo no os quiero ya ni contar cuando hablaba de la gracia. Yo creo que no es verdad. También está Jesús, ni una jota, ¿no?, ni una tilde de la ley van a pasar. Cuando habla, por ejemplo, de no vas a cometer adulterio, dice que el que mira a la mujer de otro deseándola, ya cometió adulterio. Hablando de la dureza, de la exigencia que uno pone a la ley, ojo, que la de Jesús no fue menor, sino quizá mucho mayor que la exigencia de otros. Pero hay una centralidad de la ley. Por eso el cristianismo, pero de eso me parece que voy a hablar mañana un poquito, ya que me lo ponéis así tan fácil, que mañana hablaré un poquito. La ley no es una cosa que sea del pasado, la ley sigue teniendo un valor importante para el pueblo de Dios, porque lo tenía para Jesús. Otra cosa es que uno sea salvo por cumplir con la ley. Eso no. Eso era de los fariseos, eso no. O de la ley ceremonial. Uno hace unos ritos, que es un poco lo que es, en cierto sentido, el catolicismo romano. Lo puedo decir porque yo he sido católico romano y mi familia, pues... Entonces, es mucho cumplir determinadas ceremonias, y uno cumple determinadas ceremonias y ya está en paz con Dios. Y la ética la deja de lado. Eso sería el saduceísmo actual. ¿Cuál es el fariseísmo actual? El que si eres bueno, pues entonces Dios te mira con mejor cara. Y el evangelio de Pablo es el evangelio de la gracia. Y ahora hablamos un poquito de los gnósticos. ¿Sabes por qué te lo digo, Javier? Porque hemos visto en el tiempo de la reforma, hemos visto muchas cosas, ha habido gente que nos ha informado mucho, pero del gnosticismo casi no se ha hablado, cuando han tenido un peso tan grande dentro, sobre todo de la alta Edad Media, con sus ramificaciones de cátaros, etcétera. Como esto está de moda ahora, ya hablan de país cátaro incluso, pues creo que es interesante que creamos. Estuve en una conferencia hace poco de Carlos Rovira que decía que los cátaros eran, dijéramos, unos pre-reformadores, eran gnósticos totales. Vale, pues me has convencido. Ya no lo hago dentro de las diapositivas, ya lo metemos ya. Fijaros, cuando el cristianismo se va extendiendo, habíamos visto este texto de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿os acordáis esa palabra tan bonita? La adopción de hijos, los mismos derechos que los hijos naturales. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Este mensaje de salvación, que Cristo ha venido a redimir a aquellos que estaban esclavizados bajo la ley, este mensaje choca con la cultura y con la religión y con la política y con todo. O sea, cada una de estas ramificaciones, religión, política, cultura, todo esto también vino, yo creo que a ser redimido. Pero bueno, eso sería otro tema a lo mejor de otra conferencia. Vamos a los gnósticos. Dentro del propio cristianismo surgieron lo que se ha llamado herejías, divisiones. Para contarlo de una manera muy gráfica, imaginad un semicírculo. Entonces, todas las herejías que ha habido, yo creo que habrá en la historia, están dentro de ese semicírculo, que podemos encontrarlo también en el Nuevo Testamento. En un polo del semicírculo estarían los judaizantes, aquellos para quienes la ley, la fe, la tradición, el cumplimiento de la ley es requisito sine qua non para estar en paz con Dios. Si usted no se circuncida, amigo, no, lo siento, usted lo primero que tiene que hacer si quiere ser cristiano es hacerse judío. Este es un extremo. En ese extremo del arco de las herejías no podemos verlas todas hoy porque entonces no hablo de Constantino, que me parece que me habéis invitado para hablar de eso. Pero ahí estarían, por ejemplo, los ebionitas, los pobres, aquellos que tienen a Jerusalén como algo... Entonces, al otro extremo, digamos, este sería el extremo del fideísmo absoluto y de la ley. Y luego, si pasamos al otro extremo del arco, estaría en la razón absoluta. En un extremo estaría Dios, el Dios de Israel, el Padre, y al otro extremo estaría la humanidad. Al otro extremo estaría la razón.
Al otro extremo estaría la lógica. Y estos grupos que estarían en el extremo de, no de la fe, sino del conocimiento, uno se salva cuando tiene conocimiento, serían los gnósticos. Para el gnosticismo, la fe es una forma infantil de contar verdades más profundas a las cuales el hombre accede mediante una iniciación de carácter intelectual, filosófico. ¿De dónde sale el gnosticismo? El gnosticismo es una derivación tardía del platonismo. Os hablaba de Filón de Alejandría. Y claro, el neoplatonismo, pues lógicamente os podéis imaginar que tiene sus raíces en Platón. O sea que la articulación del gnosticismo habría que buscarla en el platonismo. Para resumirlo de la manera más corta que pueda, que me has hecho una... y me exiges que lo cuente y me dice, no, háblalo, o por lo menos cuenta. Mirad, y por la trascendencia que tiene me insistes, ya lo sé, porque se ha confundido mucho el cristianismo con el platonismo. Os preguntaba antes, ¿cuál fue la primera filosofía que la Iglesia cristiana utilizó para formular su fe? San Agustín. Los primeros padres de la Iglesia eran platónicos. Entonces, el platonismo impregnó la teología cristiana. De manera que muchas acusaciones que se nos han hecho después a los cristianos, jolines, les damos el número de teléfono de Platón y que le llamen a él. Porque no, es verdad, la sexualidad es mala. A ver, buscarme en la Biblia donde dice que el sexo es malo, ¿eh? No, esto no es verdad. No, que el pecado original fue el sexo, pero si les digo, si fue el primer mandamiento, fructificaos, llenad la tierra. No sé cómo esperaban que lo hicieran. No, la sexualidad no es mala. Sin embargo, los cristianos hemos sido acusados de esto. ¿Para quién es mala la sexualidad? Para aquellos que consideran que el cuerpo en sí mismo es malo. ¿Quién? Platón, amigo mío, Platón. Claro. La idea del platonismo, ¿dónde estaba la verdad? ¿Os acordáis del dedito de Platón apuntando al cielo? Entonces, la corporeidad, la materia, es mala, porque la materia es algo que está sujeto al cambio, al devenir, al tiempo. Entonces, todo lo que signifique materialidad, corporeidad, es malo por definición. O sea, los despreciadores del cuerpo no son los cristianos. Los despreciadores del cuerpo vienen de un señor que se llamaba Platón, que es un filósofo, por otro lado, extraordinario. No quiero despreciarle. Un filósofo cristiano y matemático se llamaba Whitehead, dijo que toda la historia de la filosofía no es nada más que una nota a pie de página a la obra de Platón. O sea, en Platón están las mayores preocupaciones del ser humano. Ahora, Platón era platónico y pensaba lo que pensaba. Influye también por religiones órficas, por las religiones que había en su tiempo. Entonces la materia es mala. Pero ¿eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia que la materia sea mala? Jolín, empieza a leerla. El libro del Génesis. Al primer día creó los cielos y la tierra, y vio Dios que la tierra era... amigo, y cuando termina el segundo día cambió de opinión. No, y vio Dios que era bueno. El tercero, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y termina haciendo el hombre, y vio Dios que era... excelentemente bueno en gran manera. Es decir, la creación no es mala. La redención no es la redención del alma. La redención es la redención de la creación caída. Entonces, los gnósticos aspiraban a una liberación del cuerpo para que el alma, por medio del conocimiento, exactamente lo que dice Platón en el mito de la caverna, pudiera regresar al mundo de las ideas. Pero es que esto no es cristianismo, esto es platonismo. Fijaros, dos palabras muy sencillas que a veces confundimos. ¿Es lo mismo eterno que inmortal? Una pregunta de examen para... Bueno, la primera parte, veo que habéis aguantado, si se duerme ahora alguien, la segunda parte, ya la segunda hora y media, no os preocupéis, no me voy a enfadar. Pero, ¿qué diferencia hay entre inmortalidad y eternidad? Porque parece parecido, pero no es igual. Dispara. Un hermano dijo en su prédica que el cristiano es inmortal hasta que muere. Hasta que muere. Eso yo creo que todos somos inmortales, sí. ¿Había alguna mano más? ¿Sí? Ajá. Esto
Esto es, el ser humano, el alma humana, para Platón es eterna. Porque existe desde siempre, porque pertenece al mundo de las ideas, no tiene origen y tampoco tiene fin. Sin embargo, el alma humana para los cristianos tiene principio. Bueno, luego que es inmortal o no, eso ya es más... Pero, en todo caso, no es eterna. Una gran diferencia, una importantísima diferencia entre los griegos, el pensamiento griego. Uy, que me voy a liar, pero la culpa es de Javier. O sea, luego tenéis que regañar a alguien que no sea este Javier, que sea el otro, ¿vale? Una diferencia muy grande entre la concepción griega del mundo y la concepción judío-cristiana es el concepto de creación. Los griegos entendían que el mundo era eterno. Platón pensaba que la materia, aunque era mala, existía desde siempre. Y las ideas también. Lo que pasa es que había un demiurgo, una especie de agente que había formado la materia como si fuera plastelina y le había dado la forma de las ideas. Pero tanto las ideas como la materia son eternas. Pero Bereshit para Elohim, en el principio hizo Dios, creó Dios, crear significa bara, es hacer de la nada, por el poder de su palabra. Y esta es la gran diferencia. Y los griegos, a veces te aparece, ¿no? En algún libro de filosofía, dice, bueno, es que Platón decía que el mundo sensible se creó a partir... Mal, usted está equivocando, no se creó. Fue hecho, pero no creado. Creación es un concepto puramente cristiano. Entonces, el alma humana tiene principio. Y en fin, pues hemos sido creados a lo mejor para vivir para siempre. Pero, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Y ojo aquí con esto que creo que también es muy importante, porque nos diferencia de los gnósticos y de los platónicos. ¿Cuál es mi esperanza? Que me voy a morir y que voy a ir al cielo y que mi alma va a estar en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Esa es mi esperanza. Pues si esa es tu esperanza, vale, estás de acuerdo con Platón, con Matrix, con el gnosticismo, con los... Sí. ¿Qué le pasó a Cristo? Que cuando murió su alma se fue al cielo con el Padre. Bueno, a lo mejor sí, yo creo que no. Que lo que anuncia el cristianismo es la resurrección de ¿qué? Del cuerpo, la resurrección de la carne. Un cuerpo transformado. Pero esta creación tiene que ser redimida porque está sujeta al pecado. Pero esta creación es buena porque Dios la hizo buena. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Dios vino a salvar lo que había creado, no un mundo ideal. Y por eso, aunque parezca absurdo, no, absurdo no, es que esto es una locura, vamos, es que, sí, parece locura a los que se pierden. Pero esto es el mensaje, que Cristo resucitó, se levantó entre los muertos, su cuerpo, porque el cuerpo tiene dignidad. Y si no la tenía, cuando el Verbo se hizo carne, se la dio. Y así empieza el Evangelio contra los gnósticos, que se llama Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, tal. Pero el Verbo, fijaros, qué pedazo de palabra. El Verbo se hizo carne. Entonces, esto los gnósticos no lo podían soportar. Dicen, no, es que Jesús tenía la forma, como si tuviera un cuerpo, apariencia. Esto se llama docetismo. Doqueo, aparecer. Parecía que era humano, pero no. No, la carne. Este ser que tú y yo tenemos, esto está destinado a no desaparecer, a ser transformado, a ser limpiado, a ser cambiado. No sé, dice Pablo, no sabemos cómo será, pero si Cristo se levantó de entre los muertos, si el poder del que levantó a Cristo de entre los muertos está operando en ti y en mí porque nos ha dado una vida nueva, sabemos que en el último día resucitaremos. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Eso es lo que creía la iglesia primitiva. Y ese poder obraba en los creyentes de la iglesia primitiva y obra también en nosotros, hermanos, y tenemos que creerlo, porque transforma nuestras vidas. Y si ha transformado tu vida, sabes que ese Dios tiene poder. No necesitas hacer un montón de razonamientos lógicos. No, es que Cristo ha cambiado mi vida, no la he cambiado yo, me la ha cambiado Él. Ese poder de la resurrección de la carne. La esperanza no de que vamos a estar ahí como los angelitos, no, la esperanza de que vamos a volver a la vida, porque Cristo volvió a la vida. Esto es tremendo, ¿no? Es que Cristo
se hizo Cristo en el momento, fue un ser humano y se hizo Cristo justo antes de morir, y justo antes de morir también se le fue la... Todas estas cosas eran adopcionismo, docetismo. ¿Por qué? Pues porque está ese mensaje de que la carne es mala. Claro, por eso el cristianismo ha sido criticado por esto, por ser, nos han llamado despreciadores del cuerpo. Pero por favor, decidme dónde está eso aquí. ¿Dónde desprecia Dios su creación que la hizo para nosotros? ¿Dónde está eso? Aquí. Ahora, si os traigo los libros de Platón, sí, ahí lo podemos buscar. Y esto es el gnosticismo. Esto es el gnosticismo. Por eso Juan dice que estaban entre nosotros, pero salían de nosotros. Porque no era, algunos entendían que los judaizantes querían hacer a los cristianos judíos. Pero los filosofizantes, o no sé cómo llamarlos, perdonad por el término, querían hacer a los cristianos filósofos. Estos eran los gnósticos. Ah, mira, es que el cristianismo, claro, nos cuenta las verdades estas profundas que nosotros sabemos de la luz y tal, nos las están contando, ¿ves? Con el mensaje este de los Jesuses o del Jesús. Pero dice, no. Y mira cómo empieza la primera epístola de Juan también. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, vamos, que no era un fantasma, vamos, que era real, que tomó carne, no tomó carne, se hizo carne, puso su tabernáculo entre nosotros. Ese es el mensaje cristiano, ese es el mensaje cristiano. Que cuando alguien sufre, no tienes que decirle, hermano, caliéntate y que te vaya bien en la vida. No, que tienes que cuidar de su alma, sí, pero también tienes que cuidar de él. ¿Sí? Porque el cuerpo es importante. Y eso es a mi modo de ver el gnosticismo. El gnosticismo es platonismo disfrazado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de los siglos. Despreciadores del cuerpo, sí, pero no ese es el mensaje de Cristo, no, ni mucho menos. Bueno, el cristianismo se extendió y sigue extendiéndose en un mundo hostil. Era un mundo difícil. Lo que os decía antes, ese mundo grecorromano, a veces se habla del humanismo, ¿no? Frente al teocentrismo medieval, del humanismo grecolatino. Pues ahí os he puesto una diapositiva muy bonita. Ese es el humanismo grecolatino. En el teatro, para pasárselo bien, mataban unos hombres, se mataban a otros. Y la gente aplaudía y era lo más divertido del mundo. Ver cómo un tío, perdonad también por la vulgaridad de la expresión, como un ser humano mataba a otro ser humano. Y aplaudían. Y si uno hacía una obra de teatro y tenía dinero, oye, tenía que morir un esclavo, pues oye, que muriera. Aristóteles, el gran filósofo, amigo mío, también encantador y muy sabio, decía que los esclavos eran herramientas que tenían voz, herramientas que hablaban. Ese es el humanismo grecolatino. Abandonaban a sus niños. Si el pater familias, ahora que hablamos también del feminismo y de estas cosas, yo creo que tendríamos que reivindicar la revolución cristiana, no del feminismo, porque no es del feminismo, es del valor que tiene el ser humano a imagen de Dios como hombre y mujer. Y que en Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, que Cristo ha roto todas las barreras. Eso es lo que es revolucionario. En Roma, y los judíos tampoco la tenían en muy alta consideración a la mujer, pero el que mandaba era el pater familias. La mujer tenía muy poco valor. Eran valores diferentes. Y si el pater familias, cuando nacía un niño en la casa, le miraba la cara y dice, bueno, pues este no me gusta, pues a la puerta de la casa y que lo recogiera el que quisiera, para hacer con el niño lo que le diera la gana. Esclavo, trabajador, sexual o de cualquier aberración, o para que lo echaran a él, lo que quisiera. ¿Y quién lo recogía? Esta nueva gente rara, que creía que el ser humano tiene dignidad porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Una nueva transformación, una nueva ética. Los estoicos que hablábamos antes fueron los primeros en hablar de una dignidad universal de todos. Esto es verdad, los estoicos hablaban de esto. Pero el cristianismo, esto los estoicos y los cristianos estaban muy parecidos, también tenía un mensaje universal de salvación, ¿no? Para redimir a todos, de donde no hay judío ni libre, unos valores diferentes. Entonces, estos valores diferentes a la cultura grecorromana hicieron que se levantase un sentimiento
aparte de las persecuciones judías, que me decía también un hermano, dice, ¿por qué vas a hablar de los hechos de los apóstoles? Los tenéis en la Biblia. Vale, yo os estoy dando la envoltura, ¿eh? Pero sabemos que todas las polémicas que había entre estos judaizantes y Pablo y todo lo demás. Pero más allá de las persecuciones por parte del judaísmo contra los cristianos, precisamente por su impopularidad, se levanta un sentimiento nuevo. ¿Por qué los cristianos eran impopulares? ¿Por qué se les miraba mal? Bueno, primero, la sociedad pagana, el mundo romano, lejos de ser un mundo dirigido por la lógica y por la razón, era un mundo altamente supersticioso. Cuando lleguemos a Constantino, si alguien se acuerda, que Constantino también era muy supersticioso. Los romanos eran supersticiosos. Y para cualquier actividad que realizaban, tenían siempre que hacer un minicultito. ¿Sí? Que había un juicio, o una asamblea del tipo que sea, un sacrificio, que íbamos a ir a la guerra. Los sacerdotes ahí... Sí, era una religión muy, muy supersticiosa. ¿Que íbamos a empezar unos juegos deportivos o unas carreras de caballos? Hombre, a lo mejor ir a un espectáculo de gladiadores, no. Pero ¿por qué no podía ir un cristiano? ¿Por qué no podía ir un cristiano a ver una carrera de caballos? Pues porque eso estaba precedido por unos sacrificios, por unos cultos dirigidos a los dioses romanos. Estamos estudiando nosotros ahora en la iglesia, la epístola primera de los Corintios. ¿Puede el cristiano comer o no lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y claro, ahí había una disputa, porque había para quienes no tenía ninguna importancia, pero había para quienes eso era una aberración tremenda. Entonces los cristianos no participan en la vida pública, son los raritos. Además los cristianos, fíjate, ¿quién garantizaba la paz? ¿Quién garantizaba la paz en este mundo del siglo I? Roma y el emperador. Cada pueblo, los romanos eran muy permisivos y muy tolerantes en materia religiosa, es decir, no eran fanáticos, eran supersticiosos, sí, pero fanáticos no. Entonces cada pueblo, cada región tenía sus propios dioses. Incluso dentro de la ciudad, por ejemplo Corinto, como Corinto era un puerto, pues había gentes de distintas procedencias, cada uno tenía sus dioses. Había luego unos dioses típicos de la ciudad, pero luego había unos dioses generales dentro del imperio. Y los más importantes eran la diosa Roma y el dios emperador. Ya habéis visto cómo esta divinización del emperador empieza con lo que hace Augusto con Julio César. ¿Y qué es lo que pasa? Que los cristianos dicen, no, el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el César, el Kyrios, el Señor es Cristo. Entonces yo no puedo doblar mi rodilla ante César porque César no es Dios. César está ahí porque Dios quiere. O porque Dios permite. Entonces los cristianos no daban culto, no daban gloria y no daban honra, un valor muy importante en el mundo mediterráneo, a aquel o aquello que garantizaba la paz. Otra vez el parentesco con el mundo contemporáneo. Oye, vivimos, por un lado, mucha pluralidad, sí, pero por otro lado, un pensamiento único. Y el que no dobla las rodillas ante el pensamiento único es rarito. Pues los cristianos eran raritos. Y como además, mira, esto hemos a lo mejor mejorado, o no lo sé. Como además eran supersticiosos, que venía una inundación. ¿Quién tiene la culpa? Pues está claro, ni sacrifican al emperador, ni a nuestros dioses, ¿por qué nos espera? Pues una inundación, un terremoto, cualquier catástrofe de carácter natural, enfermedad, peste, ya teníamos un chivo expiatorio, los cristianos. Entonces, en primer lugar, por eso, acerca de los cristianos se achacaba todo tipo de rumores, de bulos, que si se comían a un niño, que si hacían actos de verdad, lo que se escribe en aquella época era tremendo. ¿Por qué? Pues para justificar esa persecución a aquel que no quiere pasar por el aro. Se les llegó a denominar enemigos del Estado y de la raza humana. Esa era como se llamaban los cristianos. ¿Por qué eran enemigos del Estado? Está claro. Pero de la raza humana, pues lo mismo.
por lo mismo. No se atenían a los convencionalismos morales de su época. Y por otro lado, crecían. Había algo que un pagano tenía que ver como que engatusaban a la gente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tipo de Dios tiene esta gente? El hijo de un carpintero, o sea, es que... y que muere como un delincuente. Es que es la peor... Sí. Y a este es al que adoran estos. Hay una inscripción de Anaxamenos adora a su Dios y es un borrico, y los que le siguen son borricos. Entonces, tener esto muy presente, porque las persecuciones imperiales, las persecuciones romanas, no fueron porque los emperadores fueran muy malos y tuvieran aversión al cristianismo, que a veces sí, pero otras veces no. Fueron porque había un rechazo a lo que significaba el mensaje del Evangelio y la forma de vida de los cristianos respecto a las formas de vida y a las convenciones del mundo pagano. Qué bien que ahora ya, como no se nos distingue, vivimos igual que viven los demás, pues ya no tenemos por qué ser perseguidos. En algunos lugares, sí, mira, en algunos lugares les persiguen, en algunos lugares pagan con su vida la fe que tienen. Ah, mira, qué curioso, en esos lugares pasa lo mismo que pasó entonces. Allí es donde crece el Evangelio. Sí, también. De otra manera. Sí. 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 Continúas Sí. siendo, digamos, Sí. un apartado, un rarito. Creo que tienes toda la razón del mundo. Y cuando lleguemos a Constantino, a ver si os doy alguna gotita en este sentido. Que la firmeza sea la misma. La persecución es distinta, pero que la firmeza en nuestra fe, en nuestras convicciones en nuestro Señor, sea la misma. Porque eso, lejos de alejar del Evangelio, hace que el mensaje que nosotros tenemos sea un mensaje atractivo. Que lo que creemos tenga realidad. Bueno, además de las críticas que recibía del populacho, por decir de alguna forma, muchas persecuciones fueron persecuciones populares y tumultos y demás, que es lo que los emperadores querían evitar. Los cristianos recibieron la crítica de filósofos y pensadores. El más conocido es un tal Celso, que escribe contra los cristianos, y en ese contexto de críticas de la cultura pagana es cuando se elaboran las primeras defensas sistemáticas de la fe cristiana, que se llaman las apologías. Habéis oído hablar de la apología de Justino, de Tertuliano, pues se hacen con esta finalidad. Defender el cristianismo, eso significa la palabra apología, defender al cristianismo de las acusaciones falsas de las que estaba siendo objeto. Van dirigidas normalmente a los emperadores. ¿Sí? Si alguien quiere, Javier, te miro a ti directamente. Si alguien quiere preguntar sobre esto, luego vemos al final cómo contestaron los cristianos a esas críticas. Por tanto, entramos en un periodo más allá de las persecuciones judías, las persecuciones imperiales. ¿Por qué en un determinado momento se empieza a perseguir a los cristianos y antes no? El judaísmo era permitido, por supuesto, por Roma. A los judíos les veían como gente muy pobre, como gente muy torpe. Pobre en el sentido pobres espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque si yo como pagano tengo 50 dioses y tú solo tienes uno, pues hombre, tío, que yo te regalo los que quieras, ¿no? Entonces, espiritualmente eran muy pobrecitos, y además muy fanáticos, solamente uno y el mismo, pues, pero es lo que había. Pero lo respetaban. ¿Por qué? Porque eso garantizaba la paz, eso es lo que no consiguió el seducida este que hemos visto antes, Antíoco Epífanes. Pero los romanos, que eran políticamente mucho más inteligentes, permitían que en Judea, que los judíos tuvieran su religión y ya está, mientras no hagan daño al imperio. ¿Sí? Entonces, aunque se consideraba como una superstición, el judaísmo era mantenido como una religión lícita. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que el cristianismo estuvo bajo el paraguas del judaísmo, estaba amparado por jurídicamente por ese estatus de religión permitida. Pero cuando el cristianismo sale de la sinagoga y, digamos, surge ya un cristianismo que es netamente cristiano, la iglesia frente a la sinagoga, el cristianismo deja de tener esa protección que tenía antes. Y ya no es una religión lícita. Es una pura superstición a la que puede ser lícito y conveniente incluso erradicar.
Bueno, la primera persecución contra cristianos de la que tenemos conocimiento es la llevada a cabo por Nerón en el año 64, abarcó Roma y los alrededores, se les acusó de haber incendiado Roma y los cristianos ahí fueron quemados como antorchas. Bueno, parece que el que incendió la ciudad fue el propio Nerón. Nerón se consideraba a sí mismo un artista, de estos como los que contamos chistes que no se ríe nadie y pensamos que somos muy graciosos. Pues a Nerón le pasaba lo mismo, pero con el arte, ¿no? Nerón creía que era el nuevo más, entonces decidió que lo mejor era quemar Roma y hacer una nueva Roma, y para esto pues luego necesitaba culpar a alguien. Los propios historiadores romanos lo dicen, no son cristianos, no, reconocen que esto seguramente fuera así. Una persecución también muy importante, Domiciano en el año 90 más o menos, 96, esta persecución se desarrolló sobre todo en Roma y en Asia Menor, fueron acusados de no rendir culto al emperador. El apóstol Juan es la época donde se escribe el Apocalipsis, ahí está en la isla de Patmos. Hubo también emperadores en el siglo II ilustrados que intentaron poner fin a persecuciones descontroladas. Es decir, hay un momento en el siglo II donde hay emperadores que no solamente no persiguieron al cristianismo, esto hay que decirlo, sino que lo defendieron. Lo que pasa es que para ellos era un problema estos tumultos, estos levantamientos populares, pues que a veces podían sofocar, pero otras veces tenían que permitir. Trajano, durante su mandato imperial, entre esos años que tenéis ahí, 98 y 117, hubo persecución esporádica. No se perseguía a los cristianos, pero si se les encontraba, tenían que ser castigados. Pero no había una persecución de ir detrás de ellos. Ahora, si te les traían a ti delante, si alguien les acusaba, no todas las persecuciones fueron igual de potentes. Adriano lo mismo, continúa la política de Trajano, y ahí es una carta interesante de un gobernador de una provincia romana que le escribe al emperador Adriano y le dice: oye, ¿y si yo tengo que condenar a un cristiano, de qué le acuso? Pues esto eran las apologías. ¿De qué le acuso? ¿De que adora a Cristo en lugar de adorar, o sea, a Mitra o a Zeus o a Isis? ¿Y eso? Entonces, le escribe una carta preguntándole que en qué condiciones tiene él que condenar a los cristianos. Y el emperador Adriano le contesta: por consiguiente, si los habitantes de una provincia pueden sostener con firmeza y a las claras esta demanda contra los cristianos, es decir, una acusación, de tal modo que les sea posible responder ante un tribunal, a este solo procedimiento habrán de atenerse y no a meras peticiones ni a gritos. ¿De qué nos informa este texto? Primero, que había muchas veces que los emperadores o los gobernantes o los dirigentes de una provincia tenían que reprimir a los cristianos, que castigar a los cristianos porque había sublevaciones populares. ¿Y qué es lo que está diciendo el emperador Adriano? Ni caso, ni caso. Acusaciones anónimas, tampoco. Pensad en nuestra guerra civil. Muchos, pues por envidias, por celos, por cuestiones de tierras, acusaban a otro, porque querían quitarlo de en medio. No, no. Cuando alguien presente una demanda, tiene que ser con firma. Eso es el derecho romano. Y tiene que ser con pruebas. Y el cristiano tiene que decir, o tiene que tener la posibilidad de defenderse. Ahí veis la garantía del derecho romano. No a gritos, no a levantamientos, sino una demanda clara a la que sea posible responder ante un tribunal. Es que es cristiano. Y bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho? Normalmente, ¿cuál era la prueba? Pon incienso al emperador. Y algunos lo ponían, pero otros no. Entonces tenía, si persistía, o sea, se le invitaba a que se retractase de su fe. Algunos lo hacían. Esto luego dio origen a lo que se llamaban los confesantes y tal. Pero si alguno perseveraba en esa cerrazón mental, superstición cristiana, pues entonces era cuando se le condenaba. Pero podéis imaginar que era
que no era muy mayoritario. Marco Aurelio, ¿habéis visto la película Gladiator? El emperador ahí que aparece. Es una película, esta Gladiator, es una película que muestra los valores del estoicismo, lo muestra muy bien. ¿Cuántos no habéis visto la peli? ¿Todos la habéis visto? Sí. Pues no. Pues es la historia de un general romano que sirve bajo Marco Aurelio, y este general pues cae en desgracia, y se convierte en un esclavo. Y lo que nos muestra la película a lo largo de todo su recorrido es cómo este soldado aguanta el dolor, aguanta el destino. ¿Os acordáis antes que los estoicos pensaban que había un destino, un fatum? Entonces, cómo la dignidad del hombre no depende de su estado o condición social. En esto os decía que se parece a los cristianos, el universalismo, y cómo resistir con entereza a la adversidad, lo que no podemos cambiar, constituye pues el valor moral del hombre. Entonces Marco Aurelio, que es el emperador que aparece en esta película Gladiator, Marco Aurelio era también un filósofo estoico. Y a pesar de ser filósofo y tan racional, fijaros, acusó a los cristianos de los desastres naturales. Ahí se le fue un poquito la chispa, ¿no? Bajo su gobierno, Policarpo de Esmirna sufrió el martirio, ¿no? Y sabéis, ¿no? Cuando le llegaban para ser martirizado, venga, pues lo que les daban a todos la posibilidad de, pues mira, maldícele y ya está, es que no eres cristiano y punto, ¿no? Y qué respuesta tan bonita, ¿no? Llevo 86 años sirviéndole y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? El rey de reyes, el príncipe de paz, el auténtico Kyrios, el auténtico Señor. La dinastía de los Severos intenta reforzar la autoridad imperial, y se hace un edicto en el año 202 que prohíbe el proselitismo judío y cristiano. Que no haya conversiones a estas religiones que parece que están minando los valores tradicionales de Roma. Septimio Severo, una política de sincretismo religioso, muy típico del helenismo, de esa cultura romana de aquel tiempo, y prohíbe también la conversión al cristianismo. Ahí tenemos cómo funcionaba la política romana con mano dura. Heliogábalo protegió los cultos imperiales. Siempre hay un intento de restaurar los valores de Roma. Sienten que Roma se está desintegrando, y hay por parte de muchos emperadores romanos el deseo de volver o de uniformizar Roma bajo los valores tradicionales de Roma, el Senado y la religión romana. Y este Heliogábalo fue fundamental en este sentido. ¿Por qué tenían miedo? Pues porque el cristianismo crecía y crecía y crecía. Un mundo hostil, pero algo había en los cristianos. Es que estoy por volver a las diapositivas de atrás. Mirad el mundo mediterráneo lo grande que era. ¿Os acordáis? Todo el mar Mediterráneo. Bueno, ¿qué os vais a acordar vosotros si vivís aquí en medio del océano? Todo esto que nos rodeaba estaba lleno de ídolos, de dioses de todas las formas y de todos los colores. Y en 3 años, 12 discípulos, un montoncito de diáconos, una iglesia más pequeña que esta, pero esta es muy grande, más pequeña que la que estamos nosotros. En 3 siglos barrieron de la faz del Imperio Romano todos estos dioses. Y el Dios del universo que se había manifestado en Jesucristo conquistó los corazones, las almas y las vidas de miles y miles de personas. A veces decimos, bueno, ¿y por qué nos gusta la iglesia primitiva y tal? Pues a mí me gusta por esto, oiga. Porque arrasaban. Pero porque tenían algo que debía ser arrasador. Ojalá no lo hayamos perdido. Y hubo emperadores como Alejandro Severo, que incluso dicen que favoreció el cristianismo. Era una fuerza que daba vida y daba esperanza en un mundo que estaba completamente deshumanizado. Y en el siglo III, el Imperio Romano entró en crisis. Hay una descomposición interna, los generales pugnan y pelean entre sí,
las fronteras del imperio también son presionadas por pueblos que ellos llamaban bárbaros, que vivían en los limes, en las fronteras del imperio romano, que intentan continuamente entrar dentro, fuera. O sea, es un periodo de una tremenda inestabilidad política, por los enemigos externos y también por las tensiones internas. Pensad que en este momento el cristianismo era claramente ambivalente. Por un lado era esperanza para algunos y por otro lado era chivo expiatorio para otros. El cristianismo estaba arrasando el mundo. Hay un texto muy bonito de Tertuliano, que es un padre latino, un padre de la Iglesia, que me parece precioso. Fijaros el miedo que tenían que tener los emperadores romanos y esta cultura que estaba ya al borde del abismo. Escribe Tertuliano y dice: somos de antes de ayer. Es que 3 siglos, hermanos, 3 siglos. En 3 años acabaron con la idolatría, con el politeísmo. Somos de antes de ayer y ya lo llenamos todo. Fortificaciones, ciudades, tribus, palacios, el Senado, los mercados. Solo os quedan vuestros templos. Y vacíos, por cierto. O sea, los templos eran las casas de los dioses, no lo que nosotros entendemos, donde no, ¿eh? Solo tenéis los templos, pero la gente, el corazón de las personas. Fijaros los lugares donde dice Tertuliano que ya había cristianos. A lo mejor en secreto, a lo mejor no. Pero había cristianos en las fortificaciones de las ciudades, en las tribus, en los palacios, en el Senado de Roma había cristianos. El miedo a que Roma desapareciera, porque Roma ha sido una cosa tremenda, sigue siendo, ¿vale? Tremenda, no voy a entrar a valorar con detalle, ¿no? Decio es el que manda que se realice la primera persecución universal a los cristianos. Decio quiere instaurar de nuevo el poder de Roma en su máximo esplendor. Y para esto, él dice, ¿dónde está el cáncer que está corrompiendo nuestra sociedad? La pérdida de los valores tradicionales. ¿Quiénes están en contra de los valores tradicionales? ¿Quiénes dicen que Roma no es diosa? ¿Quiénes dicen que no hay que adorar al emperador? Y en este intento, pues, es cuando se desencadena la persecución más sangrienta contra el cristianismo. En esta situación, en este estado de cosas, es cuando Diocleciano, un grandísimo administrador, sube al poder. Diocleciano lo que hizo para evitar estos conflictos que había sucesorios en la cabeza del imperio, lo que dijo Diocleciano fue: voy a hacer 2 Césares, 2 Augustos y 2 emperadores. De manera que cuando uno fallezca, el otro le sucede y cada uno de ellos debajo de él tiene otro que ya le va a suceder. Porque es lo que pasaba, que moría un emperador y la que se armaba, no sé cómo decís aquí en Mallorca, pero la que se armaba era fina, porque empezaban a pegarse unos contra otros a ver quién tenía más fuerza, más poder. Entonces, Diocleciano divide el imperio en 2 mitades, cada una de estas mitades está gobernada por provincias, diócesis, me parece que no se sigue utilizando todavía, ¿verdad? Esa división administrativa que hizo Diocleciano. Y él intenta unificar también el imperio bajo los valores, bajo la religión, bajo la cultura tradicional romana. Entonces, en esos años, fijaros que no es al principio del cristianismo cuando se hacen las persecuciones más violentas, sino son en esta época, en el siglo III, cuando el imperio está en decadencia. El siglo IV, perdón. Diocleciano hace la persecución más cruel, ordena cerrar iglesias, destruir los libros sagrados, en fin, tremendo. Esperaba poder mantener Roma con esta división que había hecho de Césares y Augustos, pero la cosa no le salió bien. Al final no sé cómo os voy a resumir la película, porque si quiero que haya un cuartito de hora por lo menos de preguntas. En este estado de cosas es cuando va a aparecer Constantino.
en la parte occidental del Imperio Romano. ¿Sí? La parte occidental del Imperio Romano, a su vez, estaba dividida en dos bloques. En un bloque, Constantino había sido proclamado César, capitán, es decir, el no va más, por sus soldados. Y en la parte de sur del Imperio Occidental, de la parte occidental del Imperio Romano, no sé si voy muy rápido, ¿me seguís? Con las manos se entiende perfectamente, ¿no? Estaba Magencio. Y a diferencia de lo que hubiera querido Constantino, que hubiera paz y armonía y una distribución de funciones, el ser humano es como es y seguirá siendo. Pues estos poderosos lo que hacen es sacar las garras e intentar arañar cuanto más poder pueda cada uno de ellos. Entonces Constantino está en la parte norte del imperio y Magencio, su rival, está en Roma. Y Constantino no se le ocurre otra cosa, nada más que decir, bueno, pues voy a marchar contra mi rival. Magencio le tiende a una trampa para destruir a sus ejércitos y Constantino va camino de Roma. Y aquí que sucede algo trascendental en la marcha de este Imperio Romano de Occidente. Y es que Constantino, hay dos tradiciones. Hay una que dice que vio un signo en el cielo. Y hay otra tradición, otros historiadores que dicen que fue un sueño. Y hay alguien que mezcla las dos cosas. El caso es que vio una señal en el cielo y oyó una voz que decía in hoc signo vincit. En este signo, en esta señal vencerás. Lo que vio en el cielo posiblemente, bueno, no sé si se percibe ahí, pues fuese como un astro. Este símbolo que tenéis aquí, ¿lo hemos visto alguna vez? Se llama Lábaron o Crismón. Crismón porque está hecho con las dos primeras letras del nombre de Cristo, no del nombre de Cristo, de la palabra Christos en griego. Esto es una G y esto es Ro, ¿vale? Entonces, Christos. Vaya, en el nombre de Cristo, en este signo tú vencerás. ¿Los romanos cómo eran? Gracias. El anciano estaba atento. Los romanos eran supersticiosos. Si no me hace mal. Entonces, claro, el signo, el escudo, es lo que nos protege. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es el que nos defiende? Todo esto es el lenguaje de aquella época. El Señor es mi escudo, que guarda mi vida. Entonces, este signo, ¿os habéis fijado en las películas de los romanos? Cuando salen las de César y tal, ¿qué es lo que ven los escudos? A ver quién me lo dice, eso ya es mucho decir. No hay, las legiones tienen un águila, un simbolito, pero los escudos que había. Un haz, y ese haz que tenía. Muy bien, aquí tenéis nivel, esto lo pregunto de otro sitio y no lo saben. Y el haz tenía muy parecido a las flechas. Tenía con rayos. ¿Y los rayos eran el símbolo de quién? De Zeus. Invencible. Si uno va en el nombre de Zeus, que es el dios de los dioses, ¿quién le va a derrotar? Entonces, Constantino dice, no, signo vincit, en este signo vencerás. Y dice, todos los escudos, borrarles el simbolito. Y le vais a poner este giro. ¿Y qué pasó? Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Que Constantino, sí, a ver qué pasa, algo va a pasar, que algo va a pasar es seguro. Ahí había, Magencio había preparado en el puente que cruza el río Milvio, que no debía ser una cosa tan grande, pero en fin, había preparado unos herrajes que hacían que a mitad de, cuando estuvieran las tropas enemigas en la mitad del puente, eso se iba a caer. Bueno. Ahora recibe una profecía, ¿no? Magencio, ¿no? Que ¿cómo le dice el Senado? Sabéis que hacían siempre ceremonias, ¿no? Y le dice, tengo que enfrentarme con las armas a Constantino, ¿no? Pregunta Magencio. Y le dan los augures le dicen, sí, si en la batalla serán derrotados los enemigos de Roma. Claro.
Estas son las profecías estas modernas, ¿no? Claro, si perdía Magencio, pues que los enemigos de Roma habían sido derrotados. Y si perdía Constantino, pues también. Ya está. O sea que esto es la profecía que es verdadera 100%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue ni más ni menos que, sin entrar mucho en la película, Magencio fue derrotado. Magencio fue derrotado, muere ahogado ahí en el Milio. Y Constantino se hace con el poder en Roma. Toda la parte occidental del Imperio Romano, antes había un César y un Augusto en la parte occidental, igual que la hay en la oriental, ahora solo hay uno que manda. Pero tenemos la parte oriental del Imperio. Y ahí había dos, uno estaba Licinio y otro, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. En fin, para los nombres soy muy malo, aunque no lo parezca, pero soy malísimo, peor, mi mujer lo sabe. Y para las fechas, peor todavía, peor. Gracias. Bueno, entonces lo que hace es, se pone de acuerdo con Licinio, uno de los que gobernaba en la parte oriental del imperio, se ponen de acuerdo en una cosa. Vamos a hacer paz entre nosotros. Y para hacer la paz, ni más ni menos que lo que van a hacer es, la hermana de Constantino, el nombre muy original, de ese no me olvido, Constancia, la va a desposar con Licinio. Ahí hay un lazo de sangre. Y van a proclamar lo que se llama un edicto de tolerancia. El Senado hacía leyes, los emperadores edictos. Y igual que ocurre en el derecho, es que somos herederos del derecho romano, las leyes son jerárquicas y los edictos eran superiores pues, a las otras ordenanzas. Entonces, este edicto, el edicto de Milán, es lo que se llama un edicto de tolerancia. Y fijaros qué es lo que se decide ya legalmente. Aquí va a haber un cambio, una inflexión fundamental en la historia del cristianismo. Fijaros lo que dice el edicto. Dice, hemos resuelto, Licinio y yo, en todo el imperio, no es la parte occidental, es todo el imperio. Hemos resuelto acordar para los cristianos y para todos los demás, y para los paganos también, para los cristianos, para los judíos, para todos, la libertad de practicar la religión que prefieran con el fin de que la divinidad, concepto helenista, abstracto, sincretista, que reside en el cielo, sea propicia y favorable tanto a nosotros como a los que viven bajo nuestro dominio. Yo aquí leo y yo aquí veo un romanísimo, supersticioso, supersticiosísimo. ¿Que me ha salido bien? Pues si un Dios favorece a Roma o si un Dios me favorece a mí, favorece a Roma. Para adentro. Ya está, ya está. ¿Me ha salido bien la película? Pues lo acepto. Cuantos más mejor. Nos ha parecido un sistema muy justo y razonable no prohibir a ninguno de nuestros súbditos, sea cristiano o pertenezca a otro culto, el derecho de seguir la religión que mejor le convenga. Lo que podríamos llamar eso, libertad religiosa, libertad de culto. De este modo la divinidad, que cada uno honrará libremente, podrá concedernos lo que a mí me interesa. Su beneficio, su favor. Se llama teología de la prosperidad, me parece. Y su benevolencia acostumbrada. O sea, si Dios me sirve, escucha, Señor, que tu siervo habla, ¿no? Si el Señor me sirve, eso me vale. No duró mucho tiempo. O sea, la tolerancia religiosa sí. Pero Constantino también le pasó un poco como Augusto. Fue un gran político, un tío muy astuto, muy hábil. ¿Dónde estaba la mayor parte de los cristianos? ¿En la parte occidental o en la parte oriental? Estaban en la parte oriental. Entonces, el ambiente se empieza a calentar. Y a Licinio, por motivos y por razones que no podemos tampoco explicar aquí para no liarnos mucho, no se le ocurre otra cosa que lanzar una persecución contra los cristianos. Y ahí ya se realiza la buena. Constantino y él habían acordado que cada uno puede practicar la religión que quiera. Y hay una batalla, se enfrentan varias batallas, ¿no? Pero finalmente Constantino derrota a Licinio. Esto, ¿puedo hacer un paréntesis aunque no tenga tiempo? Sí.
Venga, dejáis, no, es que si no lo voy a hacer igual. Claro, pensad, en esta época, los cristianos estaban en todos los lugares, como hemos leído esa frase de Tertuliano, y había cristianos en el ejército, también, en todos los ámbitos de la vida, civil y tal. Entonces, imaginad dos ejércitos de romanos que se enfrentan entre sí. Y hay un momento en la batalla en la que las tropas de Constantino levantan el estandarte de Cristo con el crismón y la cruz ahí arriba. Y en ese momento, despavoridos, los soldados de Licinio huyen. Claro, algunos historiógrafos cristianos pues ven ahí el poder, que vieron el poder de Dios y fueron derrotados por el símbolo de Cristo. También es interesante. A mí se me ocurre otra explicación más sencillita y más prosaica. Fijaros, en el ejército de Constantino había cristianos y no cristianos, pero en el ejército de Licinio pasaba igual, con la salvedad de que en la parte oriental del imperio, y posiblemente en el ejército de Licinio, había más cristianos, incluso que en el ejército de Constantino. Dos emperadores que se están peleando entre sí, una pugna ahí de poder. Y el soldado que está al lado en el bando de Licinio dice, yo me voy a pelear con otro que es mi hermano romano, pero además esos que están enfrente tienen delante el estandarte de mi Dios. Yo voy a pelear contra ellos y contra los que están defendiendo a mi Dios. ¿Vieron? Un triunfo, a lo mejor fue espiritual, no voy a decir yo que no, pero solamente desde el punto de vista sociopolítico se entiende muy bien. Licinio había perdido la batalla. Constantino se rodeó, a diferencia de Licinio, se rodeó de cristianos, de consejeros cristianos. ¿Por qué? Pues porque los cristianos tenían una moral, tenían una ética distinta de la de los administradores, los políticos que había en Roma. Fue muy hábil. ¿Era cristiano? No. ¿Verdad? Pero yo voy a coger un tesorero que no false las cuentas. ¿Y dónde he encontrado esto? ¿Dónde he visto yo esto? Ah, yo lo he visto en los cristianos. Fue muy hábil, muy listo. Diocleciano había fracasado porque Diocleciano intentó restaurar la unidad de Roma que se estaba perdiendo con los dioses paganos, que estaban corrompidos y tenían gente inmoral corrompida. Y dijo Constantino, ya tengo yo una nueva fuerza. Entonces Constantino, siempre manteniendo esa respeto por las religiones no cristianas, favoreció a los cristianos, porque los cristianos le favorecían a él. Porque el Dios cristiano, siendo él tan supersticioso como era, le había favorecido también a él. Ahora, hasta el momento mismo de su muerte, él siguió sirviendo, como tenía que hacer el emperador, como sumo sacerdote de Roma. Es un cargo muy curioso, ¿verdad? Entonces, Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio de Roma. Esto es muy importante. Pero sí favoreció a los cristianos. Permitió, por supuesto, la libertad de culto, pero además él podía dar dinero para construir templos. Quiso crear una nueva Roma, porque la vieja Roma no le gustaba. Entonces crea una nueva Roma que se llama Constantinopla. Es un intento de hacer algo nuevo con valores nuevos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en esta época? Nos podemos imaginar. Si tú eres pagano, tienes que pagar. Te toca pagar. Pero si tú eres cristiano, te voy a eximir del pago de impuestos. Vas a poder estar en mi séquito. Esto de estar en la corte es muy bonito. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Si yo soy cristiano y no tengo que pagar impuestos, y tú eres pagano y tienes que pagar impuestos, ya está. Vamos. El barco en botella. Eran paganos, pero no tontos. Que
ya veréis, pero lo define de una manera que a mí me parece preciosa. El cristianismo, la iglesia, se llena de paganos, esta es la expresión que me gusta, de paganos pasados por agua. Como los huevos. ¡Claro! Pero ¿cómo es el cristiano? ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Os podéis imaginar lo que entra por ahí? Si es así o no, qué pena que no tengamos un poquito más de tiempo para hablarlo. Porque claro, Constantino por un lado es una gran bendición para la iglesia, hermanos. Terminaron las persecuciones. Es un hombre de un carácter abierto, tolerante, todo lo que queráis. Pero por otro lado, empezó a haber dentro de la iglesia cristiana un mal del que todavía creo que no nos hemos librado. Que se llama el constantinismo. Es que esto es peleagudo, ¿no? Se va a decir algo y se me ha olvidado. Ya es que hace 3 horas y esto le da la cabeza, pues el disco duro empieza a patinar. Claro. El emperador se cree con el derecho de intervenir en los asuntos de la iglesia. Y como lo que menos le podía interesar a Constantino es que su religión preferida, entre comillas, estuviese dividida, y sabemos, hemos hablado, aunque solo sea mencionar, que el cristianismo primitivo era un cristianismo bastante plural, lo primero que hace Constantino es intentar poner paz dentro de la propia iglesia cristiana. Y convoca el famoso Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea se decidieron cosas tan importantes, pues como la divinidad de Jesús. Sabéis que una de las herejías o de los problemas más importantes era el arrianismo frente a lo que se llama la postura católica. Los arrianos, para resumirlo de una manera muy simple, es lo que dicen los testigos de Jehová. Jesús era parecido a Dios, pero no exactamente igual que Dios. Esto era arrio. Y por otro lado, la otra postura defendía que Jesús era de la misma naturaleza que Dios. O sea, uno decía, homousíos es igual. Homo y ousios es parecido. Pues ese es el gran problema de la... Y como no se ponían de acuerdo, llega un momento en el que Constantino interviene. Y se acabó esta postura. Luego esta polémica dura más tiempo, pero yo no tengo más tiempo para contaros más cosas, así que vamos a dejar esto. La cuestión es que Constantino, fijaros, hasta el último momento de su vida, Constantino no se bautiza. Pues se creía que el bautismo quitaba todos los pecados. Y este hombre tenía que cometer muchos más, ¿eh? De entrada, por ejemplo, a Licinio, su cuñado, se le liquidó directamente. No podía dejar, ¿no? ¿Qué más cosas? Ay, qué más cosas, cosas muy bonitas. Constantino era un militar. La mayoría de los militares romanos adoraban al sol invicto. El natalicio del sol invicto se celebra cuando los días empiezan a hacerse más largos, cuando nace el sol y ya empieza su plenitud. Eso más o menos coincide con la fecha que todos conocemos, el 25 de diciembre. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Pues es muy complicado que fuera así por la descripción. Lo que pasa es que ese sincretismo religioso hace que determinadas costumbres paganas se introduzcan dentro de la iglesia. ¿Por eso quiere decir que no tenemos que celebrarlas? Pues que hablen los teólogos, yo soy historiador y filósofo, así que no tengo ese problema. Pero sí es cierto que hay esa simbiosis, esa mezcla de elementos. ¿Cuántos sois de habla inglesa? Nosotros aquí los latinos lo llamamos el domingo, domus, ¿no? El día del Señor. Pero los ingleses todavía lo llaman el día del sol. El día del sol. El natalicio del dios de los ejércitos romanos. ¿Sí? Y muchas otras costumbres. Las ceremonias, pues claro, ya no podían ser los pobres cristianitos. Ahora tenían que vestirse con unos vestidos especiales, con unos aromas especiales, empezaron a utilizar unas instalaciones especiales, y el cristianismo fue perdiendo parte de esa frescura original para irse convirtiendo en una institución en la cual pues el que manda, el que paga exige. Fue
Teodosio I, habría que esperar un poquito de tiempo después, Teodosio I el que hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Aquí sí. La que antes había sido religión perseguida comenzó a ser, los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores. Los templos paganos fueron cerrados, los sacerdotes ejecutados, y pues el mundo cambió mucho. Teodosio dividió el imperio en dos partes. El imperio occidental se lo dejó a uno de sus hijos y el imperio oriental a otro, a Honorio y a Acadio, ¿no? Cada uno le dio una parte de su imperio. Y sobre este imperio romano dividido, pues unos pueblos que venían de fuera, pues invadieron, dieron al traste con este dominio romano de Occidente. La parte oriental del Imperio Romano, Constantinopla, durante muchos años, hasta que cayó en poder de los turcos, siguió siendo el reducto de Roma, los griegos lo saben muy bien, mientras que los pueblos bárbaros invadieron todo lo que era el Imperio Romano occidental. Porque lo rechazaron aquí, no pudieron entrar en Constantinopla y marcharon hacia Roma. La ciudad de Roma cayó en el año 476 en poder de los bárbaros y desaparece, muere, acaba todo este primer periodo de la historia de la Iglesia antigua y va a comenzar un tiempo nuevo, un tiempo en el que los bárbaros y los romanos se van a fundir. Pensar un imperio romano que ya había sido cristianizado, pasado por agua, cristianizado al estilo constantiniano, y es invadido por pueblos que vienen del exterior. La mayoría de ellos también habían sido cristianizados también. Utfilas había predicado el evangelio a los godos, que eran arrianos. Ahí es todo una nueva época que sería pues el cristianismo de la Edad Media. Pero eso es otra película, eso es otra historia, ¿no? Que quizá en otro momento podamos ver. Y os queda todo el tiempo que queráis, entre 1 minuto y 2, para hacerme las preguntas que consideréis pertinentes. Comentar.